Bienvenidos a la quinta sesión de JavaScript Ninja. Vamos a ver ahorita específicamente el tema de programación orientada a objetos. Si bien JavaScript hay que entender que no es orientado a objetos, ¿ok? Y de repente hay gente por ahí que se clava mucho con el tema, porque no es orientado a objetos, ¿por qué lo quieren? O sea, como si fuera orientado a objetos. Bueno, pues realmente creo que a la gente que entendemos las bondades de lo que es la orientación a objetos, vale la pena echarse el brinco. La verdad es que sí, al final del día lo que hacemos es una especie de simular que el lenguaje fuera orientado a objetos, pero tampoco está tan lejos eh, como para que lleguemos a tener que hacer cosas pues muy locas o muy extraordinarias. O sea, podemos lograr una gran similaridad a lo que es un ambiente estructurado en orientado a objetos y realmente paga de regreso, ¿no? En funcionalidad, en reusabilidad, en encapsulamiento, etcétera. Entonces, vamos a hablar de lo que es la propiedad prototype de los objetos, qué es el prototipo, qué es lo que JavaScript entiende como prototipo y cómo funciona. Vamos a platicar de cómo declaramos clases en JavaScript, que por cierto, vale la pena decir que JavaScript, más bien, el ECMAScript 6, la definición es ECMAScript 6, sí define ya una orientación de objetos con la palabra clave class y etcétera, ¿no? O sea, sí ya le dan una verdadera orientación. ¿Cómo declaramos clases en JavaScript? Generalmente cuando no estemos hablando de ECMAScript 6, que es cómo son los constructores y cómo se extienden las clases. ¿Sale? Cómo hacemos este tema de la herencia y demás. Muy bien. Vámonos directo al código. Primero, vale la pena que platiquemos mucho de qué son los prototipos, qué es lo que JavaScript entiende como prototipos de los objetos. Y podemos empezar declarando una variable perro que definitivamente lo que haga sea ladrar. Una variable gato que definitivamente lo que haga sea maullar. Una variable pájaro o ave, ¿sí? Que lo que haga es pues cantar, ¿no? Bueno, entonces yo tengo un objeto que se llama dog, o sea, perro, y ahí está que ladra, ¿sale? Si yo digo dog. Que si maulla, pues me va a decir que no, porque pues no es el objeto, ¿no? El maullo lo pusimos aquí en cat. Sin embargo, puedo utilizar una propiedad, eh, una propiedad del objeto, ahora sí que del objeto object, que se llama, un método que se llama setPrototypeOf. Y si yo le paso perro y después gato, ¿sí? Y yo le pregunto que si dog.maulla, ya me va a decir que sí. ¿Ya vieron? Dog.barks me va a decir que sí, pero también ya me dice que maulla. Y, y, y cuando yo mando a imprimir mi objeto, realmente sigue siendo nada más mi objeto perro que yo definí con el ladrido. Fíjense cómo ya en prototipo me está diciendo
que si maulla. Un poco más interesante que esto es que el prototipo, lo que funciona, al definir que gato era el prototipo de perro y yo solicitar la propiedad maulla, no la encontró en perro, pero se va hacia arriba, hacia el prototipo, y sí la encuentra, entonces me la responde perfectamente bien. Y esto se concatena, como pueden observar aquí en el visualizador de la consola, también tiene su prototipo, ahora sí que el objeto prototipo, entonces lo podemos encadenar de tal manera que yo diga object.setPrototypeOf, y entonces al revés, ahora le diga que a gato le asigne el prototipo ave, ¿sí? Y entonces yo puedo seguir preguntando dog.vax me va a decir que sí, dog.maulla me va a decir que sí, y ahora como están encadenados los prototipos puedo decir que sí canta y me va a decir que sí. ¿Sale? Fíjense cómo definimos una especie de herencia con esta concatenación de prototipos. Basándonos en este tipo de concatenación es que podemos lograr hacer cosas pues muy interesantes alrededor de lo que en orientado a objetos le llamamos herencia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo puedo crear objetos a través de funciones. ¿Y a qué errores me refiero? Digamos que ahora en lugar de declarar la variable dog como lo estaba haciendo, ahora lo voy a hacer así. Voy a definir la variable dog con mayúscula. No es requerimiento, pero ojo, es mejor práctica. Quiere decir que es convencional definir así las clases. Y lo voy a definir como una función. Y fíjense que lo voy a definir como una expresión de función. No lo voy a definir como una lambda ni ninguna otra cosa. Es importante que sea una función. ¿Sale? En el momento que está creado, yo digo type of dog con mayúscula y me va a decir que es una función. Sin embargo, si yo pido type of dog, el que hicimos hace rato, es un objeto. ¿Ok? Ahora, una característica importante de las funciones es que traen una propiedad que se llama prototype. Tal cual. ¿Qué quiere decir? Que tengo ahí acceso a una variable que puedo modificar como prototipo de la función y se comporta diferente a lo que estábamos viendo hace rato. Es decir, esta propiedad no está en los objetos como tal. Es decir, inclusive aquí lo podemos ver. Dog con mayúscula y yo como prototype. Aquí hasta me lo estoy autocompletando. ¿Sale? Me está diciendo que es un objeto que de entrada tiene una propiedad que se llama constructor. Y efectivamente esta parte del constructor pues es muy importante porque es el que me hace como tal el objeto. Entonces, fíjense cómo de repente cuando se nos clava y la gente con que JavaScript no es orientado a objetos, creo que la respuesta es no es orientado a objetos en el sentido tradicional. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una función que se llama dog y es una función vacía. ¿Sale? Sucede que con las funciones yo puedo crear objetos. Las funciones como tal acaban siendo clases en JavaScript. Y esto se muestra así. Yo puedo decir, a ver, vamos a ponerle Fido a nuestro perro y voy a decirle new dog. ¿Ok? Fíjense cómo ahora tengo a Fido, ¿sale? Su tipo como tal es objeto y su... pero si yo pido, si yo pregunto si Fido
instance of dog me va a decir que sí. ¿Ok? Esto significa que Fido fue creado con el constructor dog. Inclusive yo podría decir dog, que tengo su prototype, que tiene una variable constructor, preguntar si ese constructor es dog. ¿Ok? Y pues me está diciendo en este caso que sí. Ahora, una peculiaridad, esto significa que dog es una función constructor. En el momento que le aplicas el operador new, lo estamos usando como un constructor. Cosa muy interesante de los constructores. Si yo voy a redefinir mi clase dog y esta vez voy a decir que ejecuta algún poquito de código, ¿no? A lo mejor le voy a pasar un parámetro que se llama name y aquí lo que voy a decir es this.name es igual a name. Ok. Para que entendamos qué es esto de this, voy a hacer un log de this. Ok. Bueno. Voy a hacer a Fido otra vez. Y en este caso le voy a informar que se llama Fido. Entonces, fíjense cómo lo que nos regresó es un objeto dog, ¿sí? Más bien, lo que regresó esa instrucción es undefined, pero lo que imprimimos aquí, después de haberle asignado el nombre, lo que imprimimos fue a Fido como tal. Si yo aquí imprimo Fido, me va a escribir lo mismo. Esto significa que cuando yo estoy ejecutando una función como constructor, el this es el objeto recién creado. El constructor es muy útil para inicializar, todos lo sabemos. Entonces, la función constructor lo que hace JavaScript es crear el objeto y ejecutar esta función como diciéndote, pues ya inicialízalo, ¿no? Ya te lo pasó acá. Ok. Sin embargo, yo puedo crear... tienen una peculiaridad los constructores. Si yo regreso, digamos que vuelvo a definir aquí en mi método. Y si yo aquí dijera, por ejemplo, un return 0, perdón. Y vuelvo a ejecutar a mi Fido. ¿Sale? Ahí está mi dog Fido, ¿sale? Si yo pido Fido, ahí está y no pasó nada. La peculiaridad es cuando yo regreso un objeto. ¿Se acuerdan que null es un objeto? Entonces, ¿qué pasa si yo le hago aquí un retorno de null? ¿Qué pasa si de pura casualidad yo hago el retorno de una variable de tipo objeto en mi constructor? Y vuelvo a invocar newDog Fido. En este caso, Fido... perdón, con null no funcionó. En lugar de regresar null, vamos a regresar un objeto vacío. ¿Sale? En este caso, Fido, en fin, qué bueno que nos funcionó de una vez. Con null no funciona, con otro objeto sí. Yo regresé un objeto, entonces no importa que yo haya hecho aquí una inicialización y no sé qué. En el momento en que yo hago un return de un objeto, después de ver el ejemplo, ahora saben que no sea null. Este va a ser el objeto que va a ser el resultado del constructor. Es decir, yo aquí creé mi dog Fido, inclusive me llevó a pintar que estamos creando un dog y que su nombre era Fido, ¿sale? Pero a la hora que yo escribo Fido y me lo evalúo en la consola, resulta que es un objeto común y corriente. Inclusive si yo le digo Fido instance of dog, va a decir que es falso. Es decir, esto se podría usar como una especie de mecanismo de clases que tienen un constructor privado, ¿sale? ¿Se acuerdan que en Java tenemos algo así como private
constructor, o sea, no se dice constructor, pero digamos que la clase se llama de alguna manera. Entonces, esto significa que la clase tiene un constructor privado, que no lo puedes instanciar públicamente desde ningún lado. Bueno, pues con esto nos defendemos de cierta manera contra ese tipo de casos. ¿Sale? Si mi constructor me regresa un objeto, por cierto que no sea null, entonces el objeto resultante va a ser lo que yo haya regresado como objeto. ¿Ok? Muy bien. Inclusive, pues si no lo están haciendo por las buenas, inclusive podrías tirar una excepción, ¿no? Podrías decir, en lugar de aquí hacer tanta cosa y en lugar de retornar esto, puedes poner un throw instanciar, por ejemplo. ¿Sale? Entonces yo mando a crear mi... No se logró ejecutar nada. En lugar de feed vamos a usar otra cosa, por ejemplo, var pues igual a new dog. ¿Sale? Yo imprimo pulgas. Hicieron define. ¿Por qué? Porque tronó el constructor, no se pudo crear. Muy bien. Entonces, esto es el juego con los constructores. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo usar cualquier función como constructor, ¿sale? Y hacer inicializaciones necesarias para mi objeto. Ahora, voy a regresar a una definición decente de mi le voy a quitar la consola, vamos a hacer esta inicialización, ¿sale? Vale, la clase se llama dog, perro, y entonces lo que le va a hacer como nombre se lo va a asignar como propiedad a perro. Ahora, ¿qué pasa si yo creo mi nuevo perro que se llama, ya usamos puro, vamos a usar, ¿qué otro nombre de perro? Vamos a usar la variable a y vamos a ponerle aquí perro a, ¿ok? Yo puedo pedir a .name, ¿sale? Y pues ahí está mi nombre y puedo pedir si name está en A. Voy a decir que no, perdón. Voy a decir que sí. Yo en mi constructor podría ponerle, ahora sí que un ládrale, ¿no? Ay, perdón. Yo podría aquí decir this.back es igual a una función. Y aquí le podría yo poner ¿sale? Entonces, cuando creo... Hice un rollo aquí con la consola. Cuando creo un perro, y le pido que ladre, pues me va a ladrar. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo aquí? Al definir la función acá, estamos creando un closure. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de closures en la sección de funciones? Y estamos creando este closure complejo porque pues en este caso nada más pusimos la función back, pero en nuestros objetos es muy común que tengan mucho más de un método y mucho más de una propiedad. Entonces,
se hacen closures que traen mucho peso en memoria y cada vez que creas una instancia de doc, imagínense que esto no es doc, sino fuera date o persona o algo que estés usando mucho en tu programa, estaríamos haciéndole una carga pesada a la memoria. Entonces, esta parte, la manera correcta de definir esa función bark no es así. Vamos a ahorrárnosla aquí, ¿sale? Y aquí lo que vamos a usar es la propiedad prototype de doc. Aquí vamos a decir doc.prototype.bark y aquí sí vamos a decir function. Lo voy a hacer como expresión y no como lambda, porque se necesita ejecutar en su propio contexto. Y acuérdense que el lambda nos va a ignorar el contexto. Entonces es importante que aquí digamos console.log y aquí ponemos el nombre del perro, ¿vale? Y aquí sí decimos el ladrido, ¿no? Entonces voy a crear otra vez a Fido, igual a new dog Fido. Y ya por decir, digo fido.bark. Ok. Entonces, fíjense cómo a la hora que ejecuté el bark en Fido, al ser parte del prototipo, el contexto con el que se ejecutó la función era pues el objeto como tal. ¿Qué pasaría si yo en lugar de usar una función de expresión, usara una función lambda? Porque ando muy flojo de escribir, entonces yo diría .prototype, aquí dijimos en lugar de bark, vamos a decirle, no sé, caminar. Entonces aquí yo digo indicación de que camino, ¿sale? Entonces yo digo, vuelvo a inicializar a mi Fido, yo digo fido.walk, ¿sale? ¿Y por qué? Porque no tengo name. Si yo declaro ahorita name y digo ventana y vuelvo a ejecutar fido.walk, entonces sí me lo está capturando, ¿sale? Declaré una variable name en mi contexto actual, que es this, que es window. Entonces a la hora de que pedí este this.name, ¿sale? Es el de la ventana. Por lo que no funcionaría como lo esperaríamos de un método de objeto como tal. Entonces hay que declararlo así bien, ¿no? Como función, no sé qué apreté ahorita, pero bueno. Hay que declararlo como expresión de función, no como lambda. ¿Sale? Entonces, ya vimos cómo se declaran propiedades y métodos en las clases. Ahora, Fido, yo que tengo a Fido y sigo Fido instance of dog, a decir que sí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una propiedad que se llama animal? Y quiero hacer que dog sea una subclase de animal. Uno podría pensar que sería tan fácil como decir dog.prototype es igual a, bueno, perdón, voy a declarar en animal una función que se llama walk, y aquí voy a decir función, sale, y aquí voy a decir ¿sale? Entonces yo digo variable a es igual a new animal. Por cierto, cuando es un constructor vacío se puede quedar así. Yo digo add instance of animal. Ahí está mi método. Entonces yo digo a.walk, ¿sale? Y me está diciendo que el animal camina. Y ahora quiero que mi clase perro herede de animal. Entonces, en este caso, lo más importante es que yo herede
como perro que herede los métodos de animal. Y de repente me he encontrado con mucho código de gente que se dice muy profesional, que hacen alguna tontería de este estilo. Dicen, ok, entonces doc.prototype.walk, ¿sale? Es igual a animal.prototype.walk, ¿sale? ¿Y qué creen? Que sí va a funcionar. Si yo aquí creo, otro dato importante, si yo aquí creo, tenemos a Fido ya declarado de hace rato, y ya le metimos al prototipo, ya le metimos walk. Si yo ahorita digo fido.walk, ¿sale? Ya me va a poner animal walks, que es el que asignamos. Sin embargo, a mí lo que me interesa como herencia es decir, Fido es instance of, y lo puedo decir dog, va a decir que sí. Pero si yo pido lo mismo de animal, en este caso me va a decir que no. ¿Cómo se logra esto? Para hacerlo más fácil, la manera oficial y ortodoxa es, en lugar de hacer este churro de acá, ¿sale? Yo lo que hago es decir dog.prototype es igual a new animal, ¿sale? De esta manera, cuando yo diga fido.bark, ahorita me lo va a rebotar. Ah, perdón, ahí está. Pero cuando... Voy a reiniciar la consola para que no nos... Clear console y clear console. Sí. Vamos a volver a empezar para que no haya por ahí qué sé qué tanta cosa presioné. Notifications de Google, quién sé qué tanta cosa. Ahí está. Bueno, entonces voy a crear nuevamente. Si yo ahorita no tengo ningún dog, no tengo ningún fido, no tengo nada de esto, ¿ok? Voy a crear nuevamente mi clase dog. ¿Sale? Voy a crear mi clase animal. Y voy a crear voy a asignarle el método walk animal. Voy a decir animal.prototype.walk es igual a function, y aquí voy a decir ok. Ay, Dios mío. Ok. Entonces yo creo mi nuevo animal, ¿sale? Yo digo a.walk, está perfectamente. Yo creo a Fido y le pido que camine. Me va a decir que walk no es una función, y por lo menos no en Fido. Entonces, yo lo que quiero es que dog herede de todavía tenemos a dog, todavía tenemos a animal, y yo lo que quiero es que dog herede de animal. Entonces lo que voy a decir es dog.prototype es igual a new animal. ¿Ok? En este momento estamos heredando todas las funciones, todo el prototipo como animal. Es decir, que cuando yo crea a Fido como nuevo perro, le puedo decir Fido instance of dog, voy a decir que sí, y Fido instance of animal, y me va a decir que sí. Y si yo le pido a Fido que camine, me va a decir, va a ejecutar el walk de animal. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la que logramos auténtica programación orientada a objetos. ¿Sale? Y en este caso, pues herencia. Creo que es
muy importante entender que todas las funciones de JavaScript tienen este objeto, esta propiedad prototype, de tal manera que yo puedo declarar métodos en clases que ya vienen de fábrica en JavaScript. Por ejemplo, disculpen que tome un poco de agua. Por ejemplo, podría declarar una variable, un método para arreglo que se llame, que es algo, suele ser un método que a mí me interesa mucho obtener, ¿no? Y está muy fácil. Yo aquí puedo regresar el primer elemento, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo aquí un arreglo común y corriente. Le ponemos unos valores por ahí. Yo digo a.first y ¡tarán! ¿Sale? En este momento acabo de hacer una alteración de la clase array con un método que a mí me resulta muy útil. Por ejemplo, a.last pues no existe, pero a lo mejor también me interesa mucho, ¿no? Entonces en lugar de dicen 0, vamos a hacer this.length menos 1. Y en lugar de first se va a ver last. ¿Sale? Y entonces ahora sí yo puedo decir, y me voy a devolver mi 6. Como ven, muy interesante. Y esto lo puedo hacer con cualquiera de las clases que vienen de fábrica de JavaScript. Ahora, ¿qué pasa si trato de modificar un método que ya exista, ¿no? Y que yo aquí diga, y yo aquí pongo prohibido, ¿no? Porque me creo en la policía del mundo o algo. Y yo digo a.every, ¿qué tal? Entonces, fíjense que pues vale la pena entender, sí, que JavaScript es tan flexible que pueden toparse con que inclusive alguien que tenga error o mala intención en código que conviva en el mismo script que el nuestro, podría estar modificando el comportamiento de fábrica de JavaScript. ¿Sale? Creo que para donde verdaderamente no funciona, y esto sí lo podríamos comprobar, es para los constructores. Si yo en array, no, creo que sí, vamos a probarlo de una vez. Quisiera cambiar, perdón, el constructor y decir igual a function, ¿sale? Y pusiera aquí ¿sale? Y entonces yo aquí digo var array es igual a new array, ¿sale? Fíjense cómo no me lo ahora sí, aquí no me peló, ¿ok? No pude modificar el constructor que trae de fábrica array. Aunque aquí me lo está permitiendo y todo, pero si yo pido código de otras cosas, pues obviamente me va a decir native code, ¿no? O sea, es decir, ni siquiera está implementado en JavaScript la funcionalidad de esos métodos que vienen de fábrica. Estarán implementados en C o en lo que esté hecho en el motor que está interpretando JavaScript. Sin embargo, fíjense cómo sí nos dejó hacer una sobreescritura de una función cualquiera. Ahora, hay otras
hay otras propiedades importantes del prototipo como tal. Y me gustaría hablar, vamos a volver a declarar nuestro perro de tal manera que, nuestra clase perro de tal manera que decimos this.name es igual a name. ¿Sale? Y entonces ya puedo crear un Fido otra vez, ¿no? Y vamos a decir Fido. Entonces ahí está mi perro Fido. Y si yo digo Fido.name, ahí está mi perro Fido. Ahora, yo puedo, hay una parte importante, hay un par de valores importantes del prototype. Si yo digo dog.prototype.toString, y esto es una función especial que debería de aceptar 0 parámetros y regresar siempre a fuerza un string, ¿sale? ¿Qué hacemos en este caso? Podemos decir this.name, así vamos a ponerle dog, dos puntos, y que después ponga .name, ¿sale? Si yo digo fido.toString, invoco este método que acabo de declarar, me está diciendo dog fido. Pero este método toString se usa cuando JavaScript está haciendo algo que se llama coerción. O no tengo idea, pero creo que es coerción. No sé, en inglés le dicen coerción me parece con H. Cuando fido en cierto momento, si yo aquí lo imprimo está bien, pero si yo digo fido más un string, y aquí pondría es mi perro, ¿sale? A la hora de que JavaScript trata de hacer coerción de fido hacia un string, que es el primitivo de cadena, va a usar automáticamente este método toString. Los que vienen de Java, pues creo que entienden perfectamente a qué me refiero, de Java, de .NET, etc. Pero bueno, es importante saber que cuando se está haciendo coerción a string, ¿sale? Va a regresar ese string que estés declarando en tu string. ¿Qué pasa si no tenemos ese método toString? De plano voy a borrar ese método toString, ¿sale? Y vuelvo a hacer coerción. Pues va a usar ese método por default toString, que quién sabe dónde sale, que object, y es mi perro. Es decir, en lugar de dog fido, entonces está poniendo este object, que seguramente más de una vez han encontrado con esa horrible expresión de coerción de string por default que traen los objetos. Luego, aparte de toString, hay otro método que similarmente se utiliza, pero para coerción numérica, que se llama en este caso value of. Y para perro pues está un poco más difícil, pero esto significa que cuando hay que hacerle coerción numérica al objeto, podemos regresar por aquí un número para que lo utilicen esa coerción. Es decir, si yo digo fido más 5, va a regresar 10. Fíjense cómo utilizó este tipo de coerción, me regresó un 5, y cuando lo sumé a otro 5, pues unos 10. O digo, es decir, fido más 0. ¿Vale? Y de la misma manera nos regresó ese 5. ¿Ok? Interesante, lo suficiente interesante es que yo aquí regreso 0. ¿Sale? Cuando yo convierta a fido a booleano, me va a regresar true, es decir, que no está tomando en cuenta para la coerción a booleano, no está tomando en cuenta este objeto value of. ¿Sale? Hasta ahorita que lo estoy platicando con ustedes, me dio curiosidad de buscar si hay por ahí manera de ponerle ese valor, pero bueno, creo que me parece que no está en la definición de JavaScript por ahora, pero vamos a dejarlo de tarea para que ustedes mismos lo investiguen. Entonces, pues es interesante, ¿no? Tener esto bajo control en ciertas circunstancias creo que vale la pena con algunos tipos de objetos, ¿no? Con perro seguramente un valor numérico pues no aplica, pero sí creo que ustedes entienden los diferentes usos que podría tener, por ejemplo,
cuando se habla de vectores y cositas de estas. Si bien, disculpen, este método value of regresa un número es interesante, sobre todo que se puede hacer coerción en algunas circunstancias, como por ejemplo, ¿se acuerdan que con los arreglos, ya se me perdió donde tenemos este arreglo? Vamos a copiar. Tenemos ese arreglo A y tenemos por ahí un método que se llama reduce, ¿sale? Que hay que pasarle a fuerza una función que puede ser sin ningún problema una función lambda. Imagínense que en lugar de tener estos primitivos, ¿sí?, podríamos tener perros, ¿sale? Algo que no hice es, vamos a borrar la función value of de perro y vamos a hacerle coerción a Fido de a ver qué onda, ¿sale? Como no tengo un value of declarado en el prototipo, la coerción que interpretó en este más es solamente de un string. Y dado que tampoco tenemos el método string, me puso el horrible object, ¿sale? Y me regresó un string. Entonces, si volvemos a declarar aquí el value of a 0, y lo que tenemos en un arreglo, aquí por ejemplo, new dog, ¿sale? Lo que tenemos ahí es dog, ¿sale? 3 perritos en nuestra jaulita. Y cuando ejecutamos el reduce, de la misma manera, ahora, vale la pena que platiquemos acerca de todo lo que es orientado a objetos, pero ya en ECMAScript 6, ¿sale? Depende de cuánto estés, en qué momento de la vida estés escuchando este curso, pero lo más probable es que cada vez más navegadores pues lo permitan. Inclusive podríamos llegar a un punto en el que si no si lo quieres usar en un navegador que pues no es compatible, seguramente alguna librería por ahí se podrá agregar para convertirlo en compatible. Esta página de CanIUse la recomiendo. Hay muchas para revisar, pero por ejemplo, revisando la especificación de ECMAScript 6 acerca de clases, podemos ver que ninguna sorpresa, Internet Explorer pues está descontinuado y nunca lo soportó realmente. Edge pasa con el uso, Chrome tiene ya un rato soportándolo, Safari bien, Opera bien, iOS en Safari bien, Android Browser no en 4.4.4.4, pero sí en esta versión 56, Chrome for Android también. Entonces, realmente creo que es una apuesta bastante segura el que hagas uso de las clases en JavaScript. Sin embargo, sí valdría la pena que pensaras bien en la audiencia que va a ser, que va a tener el sitio o la aplicación que estés desarrollando para tampoco pues regarla en casos como ¿sale? Y bueno, Opera Mini, sin una ofensa a nadie, ¿quién diablos usa Opera en estos días? Muy bien. Entonces, ¿cómo es este asunto de las clases en ECMAScript 6? Realmente la mejora es sintáctica, no hay algún tema de estructura como tal nueva. Se puede utilizar
la palabra clave class y por ejemplo podríamos aquí describir un perro, ¿sale? Y para asignar ¿cómo se llama? Pues por ejemplo podríamos, el constructor se designa con la palabra clave constructor y igual, ¿no? Aquí podemos pasar el nombre. Aquí puedo decir this.name es igual a name, ¿sale? Por dicha inicialización. Y permítanme abrir esta ventana en el navegador, que no lo preparen. ¿Sale? Entonces, yo tengo abierto este archivo, yo tengo dog, que ahí me sale claramente que tengo mi definición de clase. Sin embargo, yo digo type of dog, no me dice class ni ninguna cosa fuera de lo común. Fíjense cómo la definición de dog al final del día es una función y tiene su propiedad prototipo, ¿sale? Entonces, yo creo un perro y ¿cómo se llama? Pues igual se crea un objeto. Y si yo digo que si de esa instancia de perro, me dice que sí, ¿ok? Entonces, esta ventaja es sintáctica. Ahora, definitivamente es mucho más leíble esto que esto, ¿no? O sea, ¿ok? Las dos cosas son análogas. Para el código, digamos que esto es ECMAScript 5, esto es ECMAScript 6, ¿sí? Y es mucho más leíble, efectivamente es mucho más leíble esto que esto. Y a lo mejor ahorita podrías decir, ay, se ve más poquito código, pero no. Realmente conforme se va complicando, se va haciendo pues peor. Porque también azúcar para la sintaxis. Por ejemplo, si yo aquí quiero poner el método walk, entonces nada más digo, voy a definir aquí arribita una función de una vez que se llama log y aquí no sé qué decir con su punto log. ¿Sale? Entonces aquí voy a decir log y voy a decir this.name ¿sale? Voy a crear aquí otro archivo para ir poniendo lo de ECMAScript 6 porque si no vamos a entrar en confusiones. Entonces me voy a llevar esto acá. Ok. No sé qué hice acá, pero bueno. Entonces aquí tengo mi definición de perro como clase. Yo digo de dog. ¿Sale? Yo puedo decir punto walk. ¿Sale? Undefined walks, ¿por qué? Porque no puse nombre en el constructor. Aquí le vamos a pasar el fido. Ok. Si nos fuéramos del lado de ECMAScript 5, ¿cómo íbamos? Pues entonces hay que decir dog.prototype. Ay, qué padrísimo está este rollo. .walk es igual a function. Y adentro de function, pues ya
Déjenme copio. Entonces aquí, pues la misma línea, ¿no? A copiar. Entonces, aquí en mi script 5 lo que tengo es, si yo pido dog, está aclarando que es function. Fíjense cómo en la pasada me está diciendo que es una clase. Y pues igual puedo decir vardes igual a new dog y le paso fido de punto walk fido box. Entonces, perfectamente equivalentes las dos implementaciones, mucho más leíble, mucho menos leíble. Aquí ya empezamos a sofisticar, ¿no? Ya si se fijan de un primer vistazo es un poquito más complicado leerlo. Ahora, algunas monerías interesantes, por ejemplo, contamos con la palabra clave static, ¿sale? Que podemos decir, no sé, decir algo compare, ¿ok? Y aquí le pasamos por decir algo A y B, ¿no? Entonces aquí regresamos y sale. Me regreso aquí a mi ECMAScript 6 y vuelvo a declarar mi docfido y voy a declarar a mi pulgas, ¿sí? Y entonces yo tengo acceso a decir doc punto y ahí tengo fíjense cómo tengo la función compare, sale un static muy parecido al de Java y al de .NET. Y aquí el paso de y B está diciendo que false, si le paso de los dos me está diciendo que true. ¿Qué es compare? Pues es una función. Fíjense cómo doc tiene su prototype igual que siempre y tiene su constructor, que es una función. En este caso está asignando a la clase doc como constructor. Tiene su función walk. Sin embargo, no tiene la función compare porque es a nivel estático. ¿Cómo se implementa a nivel estático esto en vieja escuela? Pues aquí está muy fácil, nos dije doc.compare. ¿Vale? Este sería el equivalente. Y pues nuevamente, mucho más leíble. ¿Sale? No hay mucho que decir al respecto. La verdad es que lo resuelve bastante bien esta nueva sintaxis de clases. También, de la misma manera que hicimos hace rato, lo que podemos lo que podemos obtener con ECMAScript 6 facilito es tener una clase animal, ¿sale? Donde hacemos este asunto de, vamos a decirle, vamos a poner su walk también. Bueno, ahorita para no causar mayor confusión, vamos a ponerle talk, ¿sale? Y aquí vamos a poner un orden en el docs, ¿ok? Y a dog, tan fácil como decirle extends animal, ¿sale? Lo voy a guardar y lo voy a abrir aquí en mi... Lo voy a abrir aquí en la consola y entonces tenemos aquí nuestra clase animal, nuestra clase dog, ¿ok? Y yo creo un nuevo dog, como siempre, verde es igual a new dog fido, y me marca un error. Me está diciendo this is not defined aquí en esta línea, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Siempre que estemos heredando de una clase hay que meter la palabra sub para llamar al constructor padre, ¿sale? Ahora sí que es obligatorio de la sintaxis de JavaScript, por lo cual
si yo creo a Fido nuevamente, ahora sí yo tengo una variable que es instancia de dog, de dog, y una variable que es instancia de animal. ¿Ok? Entonces, tenemos herencia de la misma manera que hace rato lo habíamos platicado, pero pues, ya saben que habría que echarse un show un poquito diferente en versión ECMAScript 5. Entonces, vale la pena estar utilizando ES6, sin embargo, considérenlo siempre antes de... Consideren su audiencia, consideren el alcance del proyecto para no tener problemas con navegadores pasados. ¿Sale? No se les olvide hacer todos estos ejercicios con sus variantes que se vayan encontrando en casa. Hagan experimentos. No hay otra manera de aprender más que arrastrando. Bueno, arrastrando el lápiz aquí no aplica, pero arrastrando el teclado, vamos a decirle. ¿Sale? Hasta la próxima.